querido Padre, en estos momentos complicados por los que estamos pasando, gracias infinitas, porque has permitido que un grupo podamos estar aquí en tu santa casa de oración. Gracias por todos los que están conectados. Hemos visto que son un buen número los que están pendientes de nuestra predicación en esta mañana. Que tu Santo Espíritu esté sobre todos nosotros, los que estamos aquí y los que están en sus hogares o en pequeños grupos. Que las palabras que salgan de mi boca sean, Señor, inspiradas por el Espíritu Santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Decía que ya nos vimos en dos ocasiones, primero diciendo una introducción de lo que era el triple mensaje angélico y luego hablamos del primer mensaje angélico, en el que había una nota importante que yo la hice resaltar, o la hicimos resaltar, que decía la gran cadena de mando. Y estaba Jorge, decía, y otros, ¿qué es la cadena de mando? Una cadena de mando es cuando sale del superior, va al inferior y así va bajando hasta que llega a la tropa. Y nosotros somos tropa, porque la primera orden la dio Dios. Dios la pasó a Cristo, Cristo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al ángel. El ángel descendió, se la pasó a Juan. Juan la pasó a las 7 iglesias. ¿Y las 7 iglesias quién son? Nosotros somos la Odisea. Este era el mensaje del Evangelio eterno que teníamos en el primer mensaje angélico, el primer ángel. Pues vamos a seguir. Vamos a ver hoy el segundo mensaje y vamos a ver de intentar desarrollarlo para que entendamos la potencia que tiene. Es evidente que hoy vamos a leer los textos desde aquí. Estamos un poco en cuadro aquí y vamos a ver cómo nos vamos espabilando. Por lo tanto, a los que estáis aquí, a los que estáis en casa, coged la Biblia. Coged la Biblia porque os voy a dar textos para que los leáis y los tengáis claros a la hora de leer. Yo los leeré, pero también querré que vosotros los sigáis. Hablábamos precisamente de la gran responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y decíamos que esta responsabilidad la transformábamos en otra palabra, en la actitud, en realmente el cumplir con la palabra y proclamarla, porque veíamos que era el mensaje eterno, y el mensaje eterno no es nada más que lo que se proclamó desde el primer momento, cuando el hombre pecó, pero que es un programa o es un proyecto que ya estaba anunciado o preparado desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, se nos pedirán responsabilidades. A nosotros se nos dirá hasta qué punto hemos cumplido con dar el Evangelio, sin precipitarse, sin presión, con tranquilidad, con amor, con cariño, pero sobre todo con un gran conocimiento. Hay que estudiar bien la palabra, hay que leer bien la palabra y hay que comprobar qué pasa de un texto a otro, cómo se van entendiendo los textos y cómo van ligándose unos con otros para darnos la razón de todo. El tema es la actitud con la que nosotros actuemos, es decir, con la ilusión que trabajemos. Si esto nos parece correcto y nos parece interesante, entonces que pongamos en obra la orden del primer ángel, que es la predicación del Evangelio eterno. ¿Pero esto dónde lo encontramos? Únicamente en un sitio. ¿Únicamente dónde? En la palabra. Y por lo tanto, aquí hay que buscar, aquí hay que leer, aquí hay que formarse y hay que intentar indagar y, como dice también, escudriñando profundamente. Cualquiera que conociera ahora, un medicamento que dice, cura el coronavirus. ¿Qué haríamos?
y alguien nos enseña, mira, esto cura totalmente el coronavirus. ¿A quién iríamos? ¿A todos? A la familia, a los amigos, a los conocidos, correríamos y lo pasaríamos. ¿Para qué? Pues para alargar unos meses más de vida, para tener unos meses más de salud, para estar unos días más aquí en la tierra. ¿Y cuál es el mensaje que nos da Cristo? Para la vida eterna, donde ya no haya ni coronavirus, ni enfermedades, ni muerte, ni dolores, ni nada. Esto tenía que ser algo que nos impulsara a todos. Y hay quien, cuando conoce la verdad, cuando conoce el mensaje, hierve, tiene una sensación como de responsabilidad para poderla dar. Fijaros lo que dice nuestra hermana Huay en Primeros Escritos. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843. ¿Os suena esta fecha? ¿Os suena 1844? Pues fijaros lo que dice la hermana Huay. Vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843, porque había la preparación, y hubieron muchos que en ese momento se prepararon. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Dios programa las cosas correctamente. Eso fue en 1843. En el 1844 ya todos estaban allí dispuestos a hacer cuanto hiciera falta. Cuando hubo el gran fracaso, la gran mayoría desapareció, pero el mensaje quedó. Es nuestra responsabilidad de ocupación, porque es una ocupación la que tenemos, nos hemos de ocupar de ello. Decíamos que es únicamente la proclamación del Evangelio eterno, pero va mucho más lejos, va más allá. Fijaros lo que dice el segundo ángel. Apocalipsis, vamos a buscar Apocalipsis 14. Os daré tiempo para que abráis vuestras Biblias. Apocalipsis 14. Y vamos a leer el versículo 8. Y dice en el 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta imagen que nos viene en la cabeza de esa Babilonia que cae, ya cuando hicimos la introducción de todo este programa y en el segundo sermón hablábamos de esa gran Babilonia, de esa Babilonia que se creó, que era poderosa. Más adelante veremos detalles importantes, porque ¿qué es la Babilonia actual? La Babilonia actual es la cantidad de mensajes, de falsedades, de cantidad de mentiras que se están diciendo a todos los niveles, cada uno en su forma de religión, pero siempre son mentiras que nos desvían de la atención de Cristo. Y algo que la ciencia no puede corroborar y no puede aceptar y es el origen del mundo y el origen de las profecías, porque dicen que todo esto son visiones aberrantes, son visiones del Nostradamus. Eso no tiene que ser, porque ahora cuando haya el nuevo orden mundial, como veremos más adelante, cuando haya el nuevo orden mundial, pues vienen 1000 años de paz y habrá un momento de paz y veremos cosas que son interesantísimas que nos están diciendo, con lo cual tenemos que estar muy atentos a los mensajes que nos llegan. Últimamente hemos tenido mensajes por parte del Vaticano en el cual habla de amor, habla de comprensión, habla de armonía, habla de orden, habla de caridad, habla de cosas que intentará engañar, si es posible aún, ¿a quién? A los escogidos. En el relato bíblico sabemos
que hubo un tal Nimrod. Nimrod quiere decir rebelión. Y este Nimrod, pues, no hizo caso de las indicaciones de Dios. No hizo caso de las indicaciones porque pensó que lo mejor que podía hacerse es crear una gran ciudad con una torre enorme, y si volvía otra vez otro diluvio, subirse arriba de la torre, y entonces salvar la piel. ¿Pero qué dijo Noé? Fijaros que hay varias cosas ahí. Una de los detalles importantes, ¿qué dice Dios? Pondré mi arco en las nubes y no habrá otro diluvio. Y luego, ¿qué le dice a Noé? Lo bendijo y le bendijo. Vamos a buscarlo. Génesis 1, Génesis 9. Vamos a Génesis 9. Vamos a leerlo tranquilamente porque creo que vale la pena. Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, ¿y qué más? Llenad la tierra. ¿Qué hace Nimrod? Nimrod dice: no, hagamos una ciudad, hagamos un nuevo orden mundial, hagamos una consolidación aquí, que la gente pueda ver que nosotros somos poderosos, que nosotros tenemos todo el poder. Y no hicieron caso a la orden que se había dado a Noé. No la dieron, no le hicieron caso. Pero si seguimos en Génesis 11, vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice: y se dijeron unos a otros: hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Fijaros la frase como termina: hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En esa cita vemos realmente en este texto cómo el hombre ya quería unirse con un objetivo. ¿El objetivo era servir a Dios? No, era escaparse de Dios. No era servirle, no era la orden que había dado Dios. Con lo cual estamos otra vez en esa idea que se está gestionando ahora, se está gestando ahora con el nuevo orden mundial, que el nuevo orden mundial está en boca de todos, en boca de nuestros políticos en España, en boca de todos los europeos, sobre todo en boca de los miembros del poder en Estados Unidos, por las indicaciones que han recibido del mismo Papa. Pero veamos una cita extraordinaria que encontramos en Patriarcas y Profetas. La palabra de Dios está llena de citas, pero los libros de Hermana White atan también esos textos. Decidieron, dice en Patriarcas y Profetas, en la página 99, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Vais viendo palabras y dice: y las naciones se maravillarán delante. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. Hermana Juaya va diciendo cosas que luego vais a oír también a través del mismo Papa: la globalidad. Hace una semana, 15 de octubre, por tanto estamos hablando de hoy, reunión del Papa con todos los jefes de enseñanza de sus universidades, de sus escuelas, para crear definitivamente
un solo tipo de enseñanza, una forma de enseñanza. Por tanto, unida en un solo cuerpo, y sigue la hermana Huay, y fundar ¿qué? Una monarquía, alguien que esté por encima de Dios, dependiendo de la monarquía. Luego veremos cosas interesantes, que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo. Hay textos en Apocalipsis que nos dicen que se maravillarán delante de él y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores. ¿Para qué? Para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. No sé si habéis visto las similitudes que se están creando ahora con el nuevo orden mundial, y esto últimamente también hemos hablado de la famosa Agenda 2030 de Francisco I. La Agenda 2030, que tiene 170 puntos, viene de forma ordenada cómo se llegará a tener un control sobre toda la humanidad. Veamos un texto. Vamos a Génesis 5. Génesis 11, el versículo 5. Estamos en Génesis y es curioso porque es un texto que a mí me llama la atención. Me llama la atención porque es esa actitud, esa forma de proceder que tiene Dios con nosotros, que dice Dios: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres. ¿Tenía necesidad Dios de bajar a la tierra para verlo? Es curioso, ¿no? Pero dice, y descendió Jehová para ver, a ver qué es lo que están haciendo. Es curioso como hay registros en la palabra de Dios que nos hablan de esta relación, de ese contacto que podemos tener con Dios o que Dios tiene con nosotros. Por eso cuando oímos esos textos que dice, y te protegeré bajo mis alas, y con mis plumas te protegeré, piensas que es una auténtica realidad. Y si seguimos con Génesis, veamos Génesis el 6 y el 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No eran diferentes, todos estaban unidos. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Veremos más adelante cosas interesantísimas de la historia de ahora, no de hace años, de ahora. Y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla su compañero. Curiosa la forma. Les dijo, multiplicaos, henchid la tierra y llenad toda la tierra. ¿Con qué objetivo dio el mensaje Dios a Noé? Precisamente para que no se hicieran esas camarillas, esos grupos de lucha contra Dios. Pero hay más cosas, no quiero adelantar detalles. Estamos en Génesis, sigamos con Génesis, el 8 y el 9. Vead la estrategia que utilizó Dios. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué se creó? Las naciones. Cada uno, según se entendían, fueron hacia un rincón, hacia otro, y así fue la forma de cumplir con el mandato que Dios había dado. Y este es el espíritu que hay ahora neobabilónico.
Ese espíritu está en estos momentos. Y vamos a ver algo que cuando buscad Daniel 4. Vamos a Daniel 4. Porque vamos a ver algo que veréis como Dios en los momentos oportunos y delicados actúa de una forma directa. Daniel 4, el 29 y el 30. Al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¡Qué orgullo!, ¿no? ¡Qué actitud de orgullo! ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Qué le pasó durante 7 años? Que era como una bestia sin razonamiento, castigado, hasta que reconoció el poder de Dios, se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero aquí vemos cómo el proyecto que Dios tiene para nosotros y tiene para la humanidad es clarísimo, porque resaltan eventos, resaltan detalles en el transcurso de la historia que, fijaros, esto lo he comentado algunas veces. ¿Cuándo ha de pasar cualquier cosa que está profetizada? Esto, de diferentes formas, ya se ha producido en otras ocasiones. De la misma forma como yo hice, así será. Y de la misma forma como en los tiempos de Noé, tal, así será al final. Y siempre hay un paralelismo en la historia que nos lleva realmente a aceptar que las promesas que Dios hace o los problemas de destrucción que Dios hace se van a cumplir. ¿Qué pasó con Babilonia? ¿Qué hicieron los medopersas? Entraron, la destruyeron. ¿Y qué? Babilonia era una maravilla del mundo, con sus jardines colgantes, sus canales, sus calles, sus muros. ¿Se quedaron allí los medopersas? No, se fueron, lo abandonaron, lo dejaron. Y se fueron, y su capital era Susa. Y lo sabemos porque Daniel en una de sus profecías habla de Susa. Vamos adelante. El orden mundial. El orden mundial que buscamos, multinacional, multilingüe y multicultural, hace mucho más difícil que se consolide la apostasía en una rebelión. Si son diferentes lenguas, diferentes formas de pensar, esto se va diluyendo, pero las cosas van tomando un aire muy especial. Cuando se divide en muchos grupos, sería mucho más difícil pues que hubiera una unión concertada, universal, para luchar contra Dios. Malaquías Martín, tuve el placer, y esto fue gracias a Juan, el que está ahora controlando toda la televisión para que todos veamos todas las cosas, me hizo llegar, yo le pregunté, digo, hay un libro, he oído hablar de un libro de Malaquías Martín, Las llaves de esta sangre, que es este libro. Como son muchísimas páginas, lo único que hice fue copiarlo en la impresora, todas las hojas, pues son 600 y pico de páginas. Pero las llaves de esta sangre de Malaquías Martín era un ex sacerdote jesuita, 1999, estamos hablando de antes de ayer, ¿vale? 1999, en la portada del libro ya dice, y dentro hay unas frases que se le pone a uno los pelos de punta: la lucha del Papa Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y el Occidente por un mundo mejor. Este era el título. Pero cuando tú lees esto y buscas, resulta que la hermana White también lo dice. Y lo dice en este libro que se titula Profecías dramáticas de la hermana White.
Pero fijaros, habla de Gorbachev, ¿no? Vamos a la página 80, sí. Vamos a ver dos detalles, porque está todo marcado, todo subrayado. Es un libro impresionante. 7 de junio, 1982. El presidente Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II hablaron durante 50 minutos en la Biblioteca del Vaticano, una conversación que más tarde se llamó una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. Su propósito. ¿Qué propósito tenían? El colapso de la Unión Soviética y el estímulo a movimientos de reforma en Hungría, Checoslovaquia y Polonia. ¿Os suena, no? Todo esto ha ocurrido. Salen muchos más datos. Ronald Reagan designó el primer embajador en el Vaticano, etcétera, etcétera. Y del 1982 pasamos un poquito antes, 1989. El colapso de la Unión Soviética se debió en gran parte a la alianza secreta y la carrera por la libertad en Europa. Y aquí nos menciona un personaje, perdonadme, sí, 1 de diciembre de 1989, en la cumbre del Vaticano, el presidente Gorbachev, ¿os suena el nombre? Y el Papa Juan Pablo II representaron dos visiones contradictorias de un nuevo orden mundial. Están trabajando, pero es que Malaquías Martín, cuando lees su libro, realmente se te ponen los pelos de punta porque ves que se está cumpliendo lo que dicen las profecías y lo que están realizando. En este libro habla con mucha claridad la existencia de 3 competidores. Esos 3 competidores, cuando los nombra, son comunismo, capitalismo, catolicismo. Son los 3 poderes. Y dice, en su libro muy denso, muestra con mucha claridad la existencia de 3 competidores, el comunismo, el capitalismo y el catolicismo. Cada uno tiene en mente un solo gobierno mundial. Los 3. Y si pensábamos en el comunismo, por ejemplo, hay unos reductos en Crimea, unos reductos por Rusia, en China, pero ya China es más capitalista que comunista, hay un reducto también en Corea del Norte. Vais viendo cómo ellos han ido trabajando para poder deshacer esto. Haciendo un gran resumen, porque es muy largo, dice, habrá que ver, dice Malaquías Martín, habrá que ver cuál de los 3 formará, dominará y administrará el sistema mundial que reemplazará al decadente sistema actual de naciones. Está hablando de globalidad. Y añadir, él tiene muy claro que la herida será curada y que se dará fin a los 200 años de inactividad y falta de poder. 200 años. ¿Cuándo empiezan estos 200 años? 1798, la herida mortal que recibe el Papa. De 1798 al actual estamos en 200 y pico de años. Por lo tanto, él dice que esos 200 años de inactividad han de terminar y se ha de recuperar el mismo poder que se tenía en la Edad Media. Vamos a Apocalipsis 17. Buscamos Apocalipsis 17, por favor, y vamos a leer ya cosas más trascendentes. Apocalipsis 17, del 1 al 4. Y leemos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado. ¿Con qué? Se han embriagado con el vino de su fornicación. Han encontrado gusto con ella. Les ha resuelto sus problemas. La economía, la política, la sociedad. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Habéis visto alguna vez un sínodo de cardenales y obispos en el Vaticano? Están las noticias, no hace falta que lo pensemos, cómo se llena todo aquello de púrpura y escarlata, y no digamos que no hay piedras y oro y todo lo que haga falta. Apocalipsis 18, vamos a ir entrando en tema. El versículo 3 del 18 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Es una forma que tiene de avanzar y de copar todo el poder político, económico, religioso. No es posible en tan poco tiempo explicar todo lo que hay, porque os aseguro que hay muchos datos, muchos temas escritos de la hermana Huay y escritos de Malaquías Martín que nos llevan a esa fusión enorme, esa bestia que sale de la tierra, con cuernos de cordero, que no unirá el poder civil con el poder religioso, pero que al final sí que lo hará. Cuando se cure la imagen, cuando se cure la herida de la bestia. Y aquí podríamos estar hablando mucho tiempo. La famosa Agenda 2030, que tenía que presentarse el 15 de mayo de este año, pero por culpa de la pandemia se retrasó. Del 15 de mayo se ha tenido un primer esbozo el 15 de octubre, hace una semana, para empezar con la cuestión educativa. Pero es que se va a tocar todo. La educación, la moralidad, el comercio, todo regido desde un punto único. También nuestra hermana Huay nos dice ampliamente en un escrito que dirigió a los jóvenes, en una revista para los jóvenes, en el año 1894. Dios guarda un registro de las naciones y también de los individuos. Les da a las naciones cierto período de gracia, conocer sus leyes, de gracia, y les concede evidencias de sus requisitos, de su supremacía, y les da a conocer sus leyes que deben ser la base del reino de Él, en el gobierno de las naciones. Todo esto lo hace a fin de que las naciones paganas no sean destruidas sin haber recibido. Por tanto, la información se recibirá a todo el mundo, sin haber recibido una advertencia y luz, pero después de haberles dado evidencia y luz, si aún persisten en su insolencia contra Él, entonces, estando colmada la iniquidad, cuando se colme la iniquidad, cuando Dios diga basta, en el caso de los amorreos, Dios toma las cosas en sus propias manos y ya no retiene sus juicios. Haciendo un gran resumen, escribe Malaquías Martín en las páginas 11 y 12, dice: cuando la competencia se haya decidido, nuestro estilo de vida como individuos, fijaros el poder que busca el Vaticano. Cuando el estilo de vida como individuos, como ciudadanos, como familias, trabajos, comercio, dinero, sistema educativo ya se ha tocado esta semana, hace 15 días.
cultura, religión y símbolos, solamente podrá ganar uno de los tres. Y este, dice, será el papado. En el libro de Apocalipsis, volvemos a Apocalipsis, en el capítulo 17, y leemos del 1 al 6, o lo explicaremos porque es largo, se describe esa coalición global, esa forma global de reyes, de la ramera, de las hijas de la ramera. ¿Quién son las hijas de la ramera? Las iglesias apóstatas. La ramera es catolicismo, los demás los que seguirán, y unos están siguiendo. ¿Qué día están guardando? ¿El sábado o el domingo? Cuando el mismo papado dice, ¿cómo es posible que los protestantes, teniendo la palabra de Dios, teniendo la Biblia, estén guardando el domingo, cuando somos nosotros que hemos impuesto este día? Esto lo hemos leído en un montón de sitios. Entonces, cuando las hijas de la ramera, los comerciantes, las multitudes, siendo la ramera la protagonista principal, esta coalición apóstata global lleva el nombre de Babilonia. Y por eso se busca la relación con Génesis 11. En Apocalipsis 16, 13, fíjate lo que dice. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Por qué? Porque estarán furiosos. Furiosos porque habrá quien no seguirá con esta agenda del Papa. No seguirán con la agenda de globalización que ahora están promoviendo Trump. Primero Ronald Reagan, después Obama. Dijo que había que seguir a este hombre porque hablaba de bondad, hablaba de caridad, hablaba de moralidad. Y ahora este otro, aún mucho más, porque lo tiene escrito. Y en un sermón anterior yo os hablé de la encíclica de Benito XVI. Y Benedicto XVI, la encíclica, que son prácticamente 2 páginas, es tremenda. Explica perfectamente todo lo que se tiene que hacer. Y se aparta de lo que dice la profecía bíblica, en absoluto. Lo sigue perfectamente. Y en Apocalipsis 14 dice, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor, sí. Con lo cual, estamos viendo que esto nos llega a esta embriagación, a estar embriagados. Cuando uno está embriagado de lo que están ofreciendo, esta forma de borrachera hace que se pierdan el control de las auténticas doctrinas, que es el vino de la fornicación, pero las falsas doctrinas. Y en las falsas doctrinas entendemos que las iglesias apóstatas están haciendo temas como, por ejemplo, el tema de la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo del Señor. Y os digo, hace muy poco conseguí una lista que podíamos leer cuando queráis, de las 21 abominaciones que hay. Y estas 21 abominaciones las vemos, las percibimos, las sentimos. Y son abominaciones que están tan disfrazadas que harán dudar incluso a nosotros. El profeta nos habla de este pueblo fiel que sufría a causa de las abominaciones y que el pueblo profeso de Dios recibía esta presión. ¿Por qué? Porque tenía una marca en su frente. ¿Quién sella en la frente? Los ángeles. Estos ángeles que salían de donde sale el sol, de donde sale la luz, de Oriente. Y se nombra muchas veces Oriente como la salida del sol y Occidente como la maldición. En Ezequiel 9 encuentro una nota importante que dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén,
y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en ella. ¿Qué pasó en el año 70? ¿Os acordáis? En el año 70 las tropas romanas entraron en Jerusalén y destruyeron todo. Y no digo detalles porque son horrorosos, porque se comían unos a otros porque no había nada para comer y se destruyeron. Esa forma de destrucción es la que entre ellos mismos harán. Y a nosotros nos interesa conocer que una cosa que sucedió volverá a suceder, lo que hemos dicho al principio. En la palabra de Dios siempre algo que ha de suceder antes se ha realizado para que tengamos la información y para que sepamos que lo que Dios profetiza, lo que Dios anuncia, esto se va a cumplir. Dice nuestra hermana Guay, en El conflicto de los siglos, un libro que yo recomiendo siempre, y releerlo y marcarlo, porque hay mucho que sacar de ahí dentro. Dice, hay una semejanza sorprendente entre la Iglesia romana y la Iglesia judaica del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Entonces pensamos, ¿quién había entonces? ¿Caifás? ¿Los saduceos? Todos los que estaban en contra de Cristo. Esta misma historia de dentro mismo de la religión será la que luchará contra los santos. Y intentando ir terminando, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14:8. Vosotros que tenéis las Biblias en casa, porque esto nos da la idea de lo que estamos diciendo. ¿De qué estamos hablando? Del segundo mensaje. Y otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Con lo cual, lo que estamos viendo es que esta fornicación nos lleva a una destrucción de los hijos de Dios. Y sigo leyendo en El conflicto de los siglos. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. ¿Qué hemos de pedir nosotros? Hemos de pedir un gran conocimiento de la palabra y sobre todo una ayuda del Espíritu Santo, porque en momentos determinados, y esto lo vas viendo en lecturas y en libros, las personas más sencillas, más simples, dejarán boquiabiertos a los que los acusen, porque podrán decir lo que dice la palabra en contra de la amenaza que ellos están haciendo. Nos interesa enormemente. Será un tiempo que no será fácil, por descontado. Será un tiempo difícil, pero a nosotros nos interesa estar bien preparados. Veamos lo que dice Nahum 1 y vamos terminando con 3 textos que yo creo que son importantes. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. En Isaías, el gran profeta, nos dice algo muy claro. Isaías 33, el 15 y el 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas tendrá seguras. Eso me recuerda a Elías, cuando estaba escondido, que recibía pan y agua. Esta es una promesa que se nos da cuando tengamos que marchar,
Por tanto, es un tema de carácter, de comportamiento. Y termino con un salmo. Salmos 15, del 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen, el que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. La frase final sería: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y eso nos lleva ¿a qué? A estar en pie. Y allí podríamos estar hablando mucho rato. Nos pide que estemos en pie cuando Él venga en la gloria de los cielos. Con lo cual, este es mi ruego para todos vosotros los que estamos aquí y los que nos están viendo desde sus domicilios. Estar preparados para que cuando venga Cristo seamos de los que estemos en pie y no escondidos debajo de las rocas. Que el Señor os bendiga.